al desarrollo de los años, lo que pasó fue que la inmigración empezó a ebullir. Y cuando venían más y más personas, se empezaba a generar un modelo de gueto. Es decir, las personas que venían del mismo país se empezaban a juntar entre ellas porque ya no se sentían tan aceptadas por la cultura, y eso cambió mucho la dicotomía. Eso hacía de que ahora las personas, depende de qué país eras, en el colegio tenías que juntarte con la gente que era de tu región. Y eso fue duro, porque yo, que me había criado en España, de que me formaba parte también de todos los niños y demás, a pasar a ser como uno de los latinos. Pero en el momento que ya con 12 años voy a Colombia y veo, digamos, de dónde vengo, es cuando realmente abrazo mi cultura y entiendo de que yo me siento plenamente colombiano porque me representa. ¿Qué factores de la cultura o qué valores de la cultura colombiana son los que a vos capaz más te representan, o los que más te sentís identificado, o los que más te gustan? A mí el que más me gusta de Colombia es siempre la sonrisa. Esa mentalidad de siempre verle el lado positivo a las cosas me parece muy buena. También el tema de la comedia, es decir, en Sudamérica cuando algo malo pasa siempre hay chistes, el humor negro es muy común, la gente se ríe de las desgracias día sí día también, y yo creo que para todo el tema de la inteligencia emocional es diferencial. Cuando te pasa algo horrible y eres capaz de reírte de ello, eres capaz de superar el problema. Hay que emigrar siempre. Hasta que no lo experimentes por ti mismo, no vas a ser capaz de entenderlo. ¿Cómo eres capaz de entender mejor a otras personas si no eres capaz ni siquiera de entender otras culturas, ¿no? Todo eso te va construyendo una personalidad y te hace mejor. Bienvenidos a otro episodio de La Frontera. Hoy tenemos con nosotros a Kevin Henao. Bienvenido, Kevin. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte acá, Kevin. Vos sos colombiano y me comentabas, Kevin, que emigraste de Colombia a España cuando tenías 4 años con tu familia, un poco por necesidad y por tener que salir de Colombia, y viviste desde los 4 años como colombiano en España antes de volver a salir y pasar un poco por Polonia y por Luxemburgo. ¿Cómo es un poco esa historia? Bueno, primero de todo diría que me emigraron más que emigré. Fue mi madre que quería darme como un futuro mejor, y ella trabajaba limpiando en España. Entonces, en la casa donde trabajaba, ellos sabían de que estaba muy deprimida porque estaba sola, y le ayudaron a financiar el viaje. Y a todo esto yo ni sabía que me iba a España. Yo, cuando mi tía viene a recogerme a mí a Colombia, mi padre llorando, le digo, ¿pero por qué lloras si vengo en una semana? Y obviamente no fue una semana, hasta el día de hoy ya no volví a vivir nunca más en Colombia. Pero al principio fue difícil porque, claro, vivíamos en una casa, mi madre de interna, y yo era simplemente el niño que apareció. Tuve suerte porque, como no había más niños en esa casa gigante de gente de bastante dinero en España, me convertí como en el hijo que nadie tenía, y desde el primer momento pues un montón de cariño y facilidades para poder integrarme en la sociedad. Fue muy bueno porque me consiguieron un colegio y me enseñaron, directamente me metieron a estudiar en valenciano, y eso permitió de que mi integración en la sociedad fuera mucho más fácil y sencilla. También en aquella época no habían inmigrantes. Entonces, claro, en mi clase el único colombiano, el único diferente era yo. Pero también por un tema de que no era muy morenito, no se notaba tanto. Era más cuando mi madre hablaba, decían, ellos son de otra parte, son distintos. Y solo había un punto de curiosidad. Porque en aquella época, en principio de los 2000, no había inmigración, o no había habido el boom de la inmigración. Entonces eso hacía de que solo se viera desde el punto de vista como la gente ve a un turista, ¿no? En los países que no hay tanto turismo, con interés, ¿no? De por qué has venido aquí, qué te trae, etcétera. Entonces, claro, no estaban tan acostumbrados a esa inmigración en busca de una vida mejor y demás. Entonces, al principio fue genial porque era muy sencillo interactuar con las personas, todo el mundo quería saber algo más de la cultura. Yo no sabía tanto porque era un niño de la cultura, pero sí que podía notar ciertas diferencias, ¿no? Tanto a nivel de las personas que no eran tan cercanas, el sonido, ¿no? Ya no había escándalo, no había música en cada esquina, esos pequeños detalles. Luego sí, al desarrollo de los años, lo que pasó fue que la inmigración empezó a ebullir. Y cuando venían más y más personas, se empezaba a generar un modelo de gueto. Es decir, las personas que venían del mismo país se empezaban a juntar entre ellas porque ya no se sentían tan aceptadas por la cultura,
y eso cambió mucho la dicotomía. Eso hacía de que ahora las personas, depende de qué país eras, en el colegio tenías que juntarte con la gente que era de tu región. Latinoamericanos con latinoamericanos, musulmanes con musulmanes. Y eso fue duro, porque yo, que me había criado en España, de que me formaba parte también de todos los niños y demás, a pasar a ser como uno de los latinos. Y era interesante y difícil también de entender. Y como hablábamos antes, luego llegó el momento de que yo me pude sentir más colombiano, que fue el viaje a Colombia. Digamos, yo como niño me crié en España, en el momento que ya no sabes ni qué eres, no tienes ese sentimiento de pertenencia, pero en el momento que ya con 12 años voy a Colombia y veo, digamos, de dónde vengo, es cuando realmente abrazo mi cultura y entiendo de que yo me siento plenamente colombiano porque me representa. Es decir, esa forma de ver la vida alegre, caótica, muchas veces sin frenos, muchas veces también muy calmada, muy divertida, me sentía como que esa era mi casa y es cuando me empiezo a sentir otra vez o definitivamente colombiano, ¿no? Y por eso siempre cuando la gente me pregunta de dónde soy, por mucho que haya pasado tantos años en mi vida en España, me siento plenamente colombiano. Además, mi familia me hace sentirlo. Cuando yo estoy con mis padres, con mis hermanos, incluso que han nacido en España, se crea esa sensación de hogar y es Colombia. Qué interesante cómo fue cambiando la dinámica desde que vos fuiste a España a principios de los años 2000. Al pasar los años, cómo fue cambiando la dinámica y cómo fue llegando cada vez más gente a España, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, un poco por las crisis que se fueron desatando en el mundo. Y, y qué interesante cómo mencionás este cambio de paradigma, es decir, era parte de la gente, digamos, uno más, a pasar a ser parte del gueto colombiano. Lo que te quiero preguntar es, habiendo pasado tanto tiempo en España y teniendo esa identidad clara y marcada de tus raíces de Colombia, sin, o sea, seguramente hay aspectos de la cultura española que por inercia o por naturalidad absorbiste. ¿Qué aspectos, digamos, de esa cultura, digamos, rescatarías o tomaste vos como propia y las hiciste parte de Kevin? Pensándolo bien, de España, al fin y al cabo, todo el tema de horarios es la forma en la que ya más o menos siempre voy a vivir, la forma de que España todo se hace más tarde, todo el tema de que uno, por ejemplo, para salir a tomar algo, puede salir a las 11, no hay problema, ¿no? Eso sí me cuesta, por ejemplo, aquí en Luxemburgo, no soy capaz de cambiarlo y no lo voy a cambiar nunca. Además, la sociedad española es una sociedad bastante, digamos, dadivosa, es muy de compartir, de una forma distinta a la latinoamericana. Eso sí que lo noto bastante, pero siempre te hace sentir como que eres parte. Y eso ha sido algo que me quiero quedar y que lo intento compartir, ¿no? Que la gente de España es siempre amable y a nivel de, quizás aquí se mezclan un poco porque no son culturas tan antagónicas como la gente puede llegar a pensar. Yo pensaba que eran antagónicas hasta que ya pude vivir en Polonia y ya te vas dando cuenta de que no, simplemente son pequeños matices. Pero España tiene eso, ¿no? Los horarios que son muy particulares. Esto de cenar a las 10 de la noche, yo lo tengo. El tema también de la puntualidad no es el fuerte, pero eso también lo compartimos con Sudamérica. Entonces, yo diría que están muy relacionados y hay un punto en el cual ya ni siquiera soy capaz de distinguir de dónde es cuál. Sí que es cierto de que es más ordenado España, la gente también es más estructurada, más responsabilidad a nivel financiero, también la alimentación es mucho mejor en España, eso sí que España a nivel gastronómico es increíble y todo eso ha ido formando parte de mi personalidad y hay momentos en los cuales no sabría decirte qué no es de España y qué sí que es de Colombia. Claro, es una mezcla que se termina haciendo en tu personalidad y hay rasgos de Colombia y rasgos de España que te hacen a vos, digamos, único en tu cultura, ¿no? Sí, y luego también pasa lo mismo. Cuando voy a Colombia, soy el españolete por la forma de hablar, por palabras que no tengo, por quizás ser muy estructurado. Imagínate cómo es el panorama de que una persona con una cultura más española sea muy estructurada en Colombia, cuando luego en Europa hay miles de chistes porque no son organizados o son desordenados, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es coger y llevar al extremo
cada aspecto de que España es muy particular. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Y qué factores de la cultura o qué valores de la cultura colombiana son los que a vos capaz más te representan o los que más te sentís identificado o los que más te gustan? A mí, el que más me gusta de Colombia es siempre la sonrisa. Esa mentalidad de siempre verle el lado positivo a las cosas me parece muy buena. También el tema de la comedia, es decir, en Sudamérica cuando algo malo pasa siempre hay chistes, el humor negro es muy común, la gente se ríe de las desgracias día sí, día también, y yo creo que para todo el tema de la inteligencia emocional es diferencial. Cuando te pasa algo horrible y eres capaz de reírte de ello, eres capaz de superar el problema. Entonces, ese nivel de comedia de los dramas es algo que en España no existe. La gente no es capaz de reírse de forma tan cruel de las desgracias. Y yo creo que eso te protege, te convierte casi en intocable. No hay casi nada que te pueda hacer daño, no hay nada que te haga sentir que te vas a hundir. Y yo creo que eso funciona muy bien respecto a los problemas que uno pueda tener. Digamos, los problemas que se tienen en Europa son minúsculos con los problemas reales que la gente en el día a día tiene en Colombia. Entonces, si la gente contiene problemas mucho más grandes en el día a día en Colombia, se ríe de ellos y hace comedia de ellos y los supera de esa forma, en mi día a día lo afronto de la misma forma. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más únicas que tiene Colombia. Y luego, algo que me gusta mucho de la gente es el tema de la humildad, ¿no? Nadie intenta mostrar que tiene más que otro. La gente, lo poco que tiene, te lo intenta compartir. Entonces, es algo que me parece único, el tema de la humildad de la gente en Colombia y la sonrisa. Y el baile, que también para todo es baile. Incluso cuando la gente se muere, se baila. Para que, para que hagamos una idea. Es parte de la sonrisa y de encarar, ¿no?, la vida de la forma alegre, porque al final del día no es lo que te sucede, sino lo que haces con ello. Podés reírte o podés lamentarte, podés, como decís vos, hacer una comedia y sacar algo bueno o podés deprimirte. Y hay una cosa muy curiosa que es que la sonrisa allá está bien vista, pero cuando yo estaba en Polonia me explicaban mis amigos polacos de que en Polonia, como no es tan común la sonrisa, cuando alguien está sonriendo por la calle, la gente se asusta, como ¿qué ha hecho? ¿O por qué se sonríe? No genera confianza, genera desconfianza. Es un choque cultural que me pareció bestial. Claro, porque vos fuiste, ¿cuánto tiempo estuviste en Polonia? Como un año. Más o menos tenías 24 años, ¿no? 21, 21 poquitos, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese cambio a Polonia, teniendo esta identidad ya bien formada colombiana, con rasgos españoles? Hay una forma muy, muy divertida de ver el choque, ¿no? De cómo la cultura de uno a otro, que es cuando le digo a mi madre que me voy a estudiar a Polonia. Y lo primero que me dijo fue, pero ¿para qué vas a ir allá? Y le digo, para estudiar. Pero tú no sabes polanés. Y digo, no, no hace falta, mamá, con inglés puedes hacerlo. Ah, ¿tú hablas inglés? Sí, sí, sí. Ah, vea pues. Ah, bueno, pues ya nos contarás cuándo vas o algo así. Y digo, no, no, está todo organizado, tranquila, no pasa nada. Y el día que iba al aeropuerto, yo me acuerdo del consejo que me dio, era como si fuera a ir a la cárcel. Que lo más importante de todo, júntate con buenas personas, gente de buen corazón. Es algo muy colombiano, es muy latino, ¿no? Ese tipo de consejos. Claro, si lo ves desde la mentalidad española, suena como si fueras a la cárcel, ¿no? No te juntes con la gente problemática y demás. Y el choque cultural, yo creo que lo que más interesante que había era eso, ¿no? De España, Colombia, veías diferencias, pero claro, luego llegas a Polonia y sí que es el choque cultural. La gente tiene una mentalidad muy diferente, otra forma muy distinta de entender las cosas y además también aprendes mucho de cosas que en tu país piensas que están bien hechas, te das cuenta de que no, que hay gente que las hace mejor. Por ejemplo, el tema de los zapatos, quitarse los zapatos en casas, que lo vi en Polonia por primera vez, es algo que la verdad al principio me chocaba un montón y luego te explican la dinámica que hay detrás de hace frío, llueve fuera, vas a traer la suciedad a la casa, ¿para qué lo vas a hacer, no? Y tiene sentido. Y luego, yo lo he aplicado luego en mi vida. Con el tiempo al principio me costaba, hubo momentos muy cómicos porque claro, la gente con la que yo me rodeaba al principio pues también eran como yo, ¿no? Gente que acababa de llegar. Y hubo un día que llegamos a una fiesta en una casa y lo típico de que hay que quitarse los zapatos. Y me dice un amigo, Kevin, yo no puedo quitarme los zapatos. ¿Por qué? Tengo los calcetines rotos. Y yo le digo, bueno, no pasa nada, intenta estirarlo un poco y lo vas tapando con el pie. Vale, vale. Obviamente todo el mundo se enteró, todo el mundo se estaba riendo y son esos choques culturales que son muy, muy divertidos, pero que a la misma vez te demuestran de que
nosotros tenemos una concepción del mundo y en otras partes es muy distinta, ¿no? También el tema de relacionarse, las personas no se abren tan rápido como en Latinoamérica o como en España. La gente no te habla de temas personales al principio y puede parecer que no son amigables, pero es una cuestión, es como una barrera que hay que cruzar. Es como la prueba que define si vale la pena ser amigos o no. Luego, cuando pasas esa barrera, las personas se convierten en buenos amigos, comparten más, pueden hablar de emociones, de sentimientos, pero nadie te va a hablar de emociones o sentimientos. Mientras que en Colombia, yo lo digo por mis primas, que son la representación de Colombia, si tienen un problema con el novio, al taxista le empiezan a contar el problema y le dicen al taxista, ¿será que lo dejo o no, señor taxista? Y el taxista ni siquiera, digamos, se quedaría fuera de la conversación. No, el taxista da una opinión. El taxista valora la problemática y te dice, no, no, ese hombre no merece más oportunidades. Por supuesto, claro. El taxista en Argentina es muy similar, ¿eh? Pero eso es hermoso para mí. Pero claro, en Polonia no lo ven así. En Polonia lo ven de forma muy diferente. Sí, sí, la verdad que me parece muy, muy cómico y también muy interesante cómo estas diferencias para una cultura puede ser incluso hasta una ofensa, pero todo tiene una explicación. O sea, por alguna razón en los países nórdicos o al menos en el norte de Europa se sacan las zapatillas antes de entrar a una casa o cuando entran a una casa y capaz que en Colombia, en Argentina, en España no llueve tanto, entonces no te las vas a sacar. Pero todo tiene una explicación y por algo están esas normas y por algo son de esa forma en esa cultura. Pero creo que lo importante de rescatar acá es el haber viajado, el haber pasado por tantos lugares. Al final sos como una esponja, terminás absorbiendo esos rasgos o esos valores de cada cultura y cada uno va tomando, creo yo, lo que más le gusta, lo que más le sirve, que termina formando a una persona o termina formando a vos. E incluso hay cosas que tú no quieres que se te peguen y se te pegan, ¿no? Hay costumbres o hay expresiones o formas de afrontar los problemas que te van cambiando. Entonces yo creo que tanto tú como yo, que hemos vivido en tantos sitios, te acabas convirtiendo en una persona distinta, vas mutando porque vives en más sociedades, más culturas y intentas coger lo mejor, pero a veces tú no defines tanto, hay subconsciente detrás también, hay cosas que tú no piensas, quiero aportar esto a mi vida, ¿no? Simplemente de vivirlo todos los días lo acabas teniendo. Sí, sí, es parte del viaje, es parte del viaje. Tengo otro choque cultural que me parece muy divertido y quiero que quizás también aquí ya no es tanto Colombia versus Polonia, ya es como todo Latinoamérica versus el norte de Europa, porque son cosas muy, muy particulares, ¿no? Que es el tema de, no sé, hay gente que dice que es mentir. Yo no creo que sea mentir, que es, yo te invito a mi casa, cocino para ti y te pregunto si te gustó. En Colombia nunca nadie te va a decir que no le gustó. Está bueno, me gustó mucho, quedó muy bien. Y puedes odiarlo por dentro, pero no pasa nada. Es una cuestión de educación. Nosotros le damos educación, pero otras personas lo pueden ver como mentira, ¿no? Estás mintiendo. La pregunta es una y tú respondes algo que no es verdad. Mientras que en Polonia, cuando no le gusta algo a alguien, ciertamente no, no me gusta. Y no se lo comen, ¿no? Claro, para mí me pasó de estar en una casa de una familia polaca y que me dieran la comida y yo no me gustó. Era como un potaje de verduras, algo por el estilo. Y yo, claro, yo por dentro digo, no, no, aquí damos la cara. Y yo me lo comí y me preguntaron qué tal. Me gustó. Y tardé como media hora en comérmelo, pero me gustó. Y luego me dijeron, no te gustó, y la verdad. Y ya en un momento ya del interrogatorio que dije, no, no me gustó mucho. Lo hubieras dicho, no pasa nada. Digo, no, no, es que mi cultura está muy mal visto. Es casi una ofensa. Es como decirle a la persona de la casa, no aprecio tu gesto de darme comida. Y eso me pareció muy divertido cuando me explicaron que no, que allí las cosas se dicen directamente, sin rodeos, sin dobles vueltas. Eso también es distinto, ¿no? La forma de interactuar Latinoamérica versus el norte de Europa. Qué fantástico, sí, sin duda. Y incluso para nosotros puede ser, como decís vos, viste una ofensa. A veces el ser tan directo en términos generales, creo yo en Latinoamérica, de nuevo, en términos generales, creo que solemos ir más como por los lados. Eso es más un baile que directo. Sí, pero en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos de la vida, en Sudamérica se va por los lados, que es como, nunca se dice que no, pero se dicen otras formas de decir que no.
Y el sí es también muchas formas sutiles de decir que sí, ¿no? Mientras que quizás en el norte de Europa es mucho más sí o no, ¿no? Sin historias. Es muy curioso. Es muy curioso y muy divertido también cuando lo puedes experimentar de forma sana. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Claro. Y hoy vivís en Luxemburgo hace ya varios años. ¿Cómo te fue a la hora de llegar acá a Luxemburgo, de adaptarte en Luxemburgo, habiendo hecho ya toda tu vida en España, con tus raíces colombianas, habiendo pasado por Polonia? Yo creo que Luxemburgo quizás es uno de los sitios más fáciles de encajar por la particularidad de este país, ¿no? Entonces, yo siempre digo el dato porque me parece una locura, que es que en este país el 75% en la ciudad, en la capital, de la población es extranjera. Claro, estás hablando de que la cultura de aquí no es tan fuerte como para, digamos, que te pegue ese golpe o que te cueste adaptarte. Entonces, aquí ya entras más como en un mundo internacional en el cual ya dependes mucho de ti, cómo de cómodo o incómodo te puedas sentir. Pero realmente es una ciudad que como absorbe a tantas personas, da muchas facilidades. Es decir, cualquier tipo de actividad que quieras hacer, la tienes. Cualquier tipo de deporte, lo tienes para empezar a formar como tu base. Además, como todo el mundo está en la situación que tú, acabas de llegar a un país nuevo, no conoces a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que la mitad de la población está igual que tú. Entonces, hacer amigos es muy sencillo, conocer gente es muy sencillo, unirte a grupos de deporte, baile o lo que sea es muy fácil. De hecho, la gente es muy proactiva a hacer planes porque, claro, no es lo típico de ¿qué hacemos este sábado? No puedo, tengo comida con mis padres y al cumpleaños de mi abuela. No, aquí todos estamos en cierto modo mucho más solos y eso hace de que el sábado todo el mundo tiene mil cosas que hacer. Lo único difícil es coger a la gente que esté en Luxemburgo, porque es una sociedad y un país que te permite bastante viajar. Primero porque es muy pequeño y segundo porque en general las empresas dan bastantes ventajas porque los trabajadores son bastante cualificados y eso te permite pues, estar en un país, estar en otro. Y entonces el único problema aquí realmente es coger a tus amigos cuando quieres hacer un plan particular, pero la sociedad en general es muy acogedora porque todo el rato lo está afrontando. Y la sociedad también es gente que está como tú. Entonces es diferente porque no hay como una cultura predominante como te puede pasar en España cuando llegas. Y el tema racial y el tema de etnias aquí no existe porque es lo que comentábamos antes, ¿no? En un país como este, como las personas extranjeras aportan tanto valor a la sociedad, no hay ningún tipo de duda sobre su rol. No hay duda sobre deberían estar aquí o no deberían estar aquí. No, permiten que este país sea tan increíble como es y eso hace de que constantemente te sientas acogido. No es una cultura que, digamos, las personas quieran hacer amigas tuyas, digamos, hablo más de la sociedad luxemburguesa, pero puedes conocerlos y también tienen esa curiosidad por saber más de diferentes países, diferentes culturas. También, al ser una sociedad, un país rico, han podido desarrollar una capacidad de pensar en el medio ambiente, pensar en los países pobres. Entonces, la mayoría de personas están involucradas en ONGs, en proyectos de ayuda. Y, a ver, ellos lo pueden tener por el contexto, obviamente. Entonces, por eso las comparaciones siempre van a ser odiosas y van a ser así siempre. Pero la cantidad de personas que ayudan ONGs o que colaboran y que hay aquí en Luxemburgo no lo he visto nunca. Pero es una cuestión de contexto. Sí, sí, por supuesto. Y es muy interesante lo que mencionas vos de acá se sabe cuál es el rol del extranjero y qué valor trae la sociedad. Y yo creo que lo entienden muy bien en cuál es la, digamos, la posición. El extranjero viene acá, viene, trabaja, genera valor, hace que el país crezca, que se establezcan cada vez más empresas, que se fomente la actividad económica. Y ellos lo entienden perfectamente y no hay ningún tipo de discriminación o de prejuicio que capaz en otros países hay de decir a estos extranjeros que vienen a robarse nuestro trabajo. Exacto. Eso lo notas mucho, ¿no? De que no hay esa perspectiva de vienen a robarse el trabajo porque son... Casi todos tenemos trabajos muy específicos que realmente es por la población que tiene Luxemburgo no lo puedes generar, no puedes producir ese trabajador. Es muy específico, en un campo muy nicho. Entonces tienes que traer a la gente hasta el punto de que tienes todos los fronteliers, además, que no es solamente la gente que vive en Luxemburgo, sino la gente que vive alrededores, ¿no? Y siempre tienes la pregunta de,
me conviene vivir en Luxemburgo o en los alrededores. Desde mi punto de vista, si alguien tiene dudas, lo lindo, la esencia absoluta de Luxemburgo es vivir Luxemburgo ciudad. Sí, sí. Es verdad que hay mucha gente, creo que son 200.000 personas al día que cruzan las Una fronteras locura. entre Bélgica, Alemania y Francia para venir a trabajar acá. Capaz que esos son más bien franceses, belgas, alemanes, pero el resto de la comunidad internacional creo que está basada acá en la ciudad de Luxemburgo. Y realmente lo divertido también es ver los grupos de amigos. Con mi grupo de amigos, que la gente también, hay un punto de rotación de personas que van y vienen, que crea otro problema, ¿no? Que es el tema de las amistades que creas. A veces tienes hasta un poco de miedo de crear amistades muy fuertes porque las personas se van. Entonces, a veces puede llegar a pasar aquí de que tienes miedo de que las amistades que tengas las pierdas, pero no por un tema de que pase nada, sino simplemente de que una oferta laboral, una relación que quieren fomentar en otro sitio, y eso hace que las relaciones a veces sean difíciles de gestionar porque no sabes cuánto tiempo va a estar con esa persona, ¿no? Cuánto tiempo ese amigo va a estar contigo o no. Lo que yo sí he podido ver con mi grupo de amigos que he tenido, que han habido rotación, personas que se han ido, personas que de repente han vuelto, es la mezcla cultural, es increíble. Nosotros hacemos siempre la broma de somos UNICEF, tenemos todo. Tenemos a alguien de Asia, tenemos a alguien de África, tenemos a alguien de Sudamérica, tenemos un pelirrojo. Esas cosas solo te pasan aquí. UNICEF. Sí, sí, sí. No, la verdad que en ese sentido es muy rica la diversidad cultural que hay acá, como decís vos, por eso es tan fácil adaptarse, como que estamos todos en la misma sintonía y eso puede ser un gran pro, una gran ventaja para Luxemburgo. Y por supuesto también hay otras desventajas, como decís, tanto la rotación, la gente que se va, decís, bueno, estoy invirtiendo tiempo, energía en fomentar o en desarrollar una relación con cierta persona, una amistad, lo que sea, y no sabes cuándo se va y después se van. Pero yo creo que eso no debería frenarte o no debería impedirte el desarrollo de relaciones sociales o de cualquier tipo de relación en general, porque tu amigo se fue, bueno, ¿a dónde se fue? Se fue a otro lado. Ahora tenés un amigo a quien visitar en Alemania, en Francia, en Italia, donde sea que esté. Sí, lo veo bastante así. Pero claro, siempre va a haber pros y contras, ¿no? Es decir, no podemos vender como que aquí no hay dificultades, las hay, pero honestamente, cuando lo compares con otras realidades, si tu mayor problema va a ser de que tu amigo a lo mejor va a tener la mala suerte de irse a vivir a Australia, bendito problema, ¿no? Claro, comparado con los problemas de Argentina y de Colombia. O incluso de España, ¿no? Es un país en el que te sientes privilegiado. Yo, una de las cosas que todas las mañanas me hacen sentir feliz es qué suerte tengo yo de vivir en un país como este, porque los problemas que tenemos son cosas así. ¿Qué, cómo te ves ahora para el futuro, en los próximos años? Ya llevas varios años acá en Luxemburgo. Vos sos una de las personas que conozco acá en Luxemburgo que más bien habla de Luxemburgo, fomentando todo tipo de actividades, fomentando y siendo realmente consciente de todas las ventajas que hay de vivir acá. Eh, Porque uno, la realidad es que se cruza con mucha gente que termina en Luxemburgo capaz vendiendo un poco su alma por un salario alto y un poco que reniegan estando acá en Luxemburgo, capaz que no se hallan del todo, intentan estar cada fin de semana de vuelta en su casa o porque el clima, o porque extrañan, o porque la gente. ¿Cómo te ves vos ahora en el futuro acá en Luxemburgo? Yo primero de todo diría que la gente que no se acaba de hallar en Luxemburgo es porque intentan que Luxemburgo sea algo que no es, ¿no? Intentan que Luxemburgo sea como su ciudad en Italia, su ciudad en Francia, su ciudad en España o su ciudad en Argentina. Entonces, así no se puede. Si no eres capaz de entender que es otra cultura, es otro país, no te vas a poder adaptar. Entonces, yo como creo que lo he entendido bastante bien cómo funciona y pros, contras, lo tengo muy claro. Yo sí que me veo aquí más años. Nunca diría que firmaría un cheque en blanco diciendo seguro que me voy a quedar aquí más años, pero tanto a nivel laboral, que te sientes respetado, a nivel profesional, las empresas valoran el trabajo y lo saben premiar. A nivel sociocultural, te sientes integrado hasta el punto que te puedes integrar. Obviamente no vas a poder formar parte de la sociedad luxemburguesa tan dentro, porque no es fácil, pero requiere tiempo y se puede. Tengo muy buenos amigos que lo hacen y lo han conseguido. Es un sitio en el cual la vida es cómoda
y tienes perspectiva de futuro. Entonces yo creo que me quedaré en Luxemburgo bastantes más años. ¿Cuántos? Eso no lo sabemos. Difícil saber. Pero casi ninguno de nosotros, ¿no? Es decir, Sí, es una gran incógnita. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que está con ganas de emigrar y capaz que no se anima, ¿qué le dirías? hay que emigrar siempre. Porque siempre te van a poder decir, mira, yo me fui a tal país, no me fue bien, etcétera. Hasta que no lo experimentes por ti mismo, no vas a ser capaz de entenderlo. Obviamente hay que tomar decisiones sin ser impulsivos, calculando riesgos, pero si tienes la posibilidad de emigrar y sabes que tus condiciones de vida van a mejorar, o no solamente las tuyas, a lo mejor también las de tu familia, vas a ver como la vida es mucho más sencilla de lo que realmente parece. Esto muchas veces lo hablo con mis amigos, el tema de, por ejemplo, los salarios, ¿no? El tema de esfuerzo, recompensa, en algunos países como Suiza, Luxemburgo, es mucho más justo. Es decir, tú te esfuerzas, vas a ganar mucho más. Hay otros países en los que el esfuerzo no va de la mano de esas grandes ventajas, no va de la mano de ingresos o de calidad de vida. Entonces, muchas veces para si quieres cambiar cosas en tu vida, incluso aunque no sea por dinero, pues era una cuestión simplemente de vivir una aventura, vale mucho la pena emigrar. Así que, para adelante. Sin duda, sin duda. Y nada, de nuevo, son ventajas y desventajas. Como todo, hay que ponerlo en la balanza, pero creo que rescato el mensaje que decís vos de hay que salir, hay que conocer nuevas culturas, hay que absorber valores de otras culturas. Y eso lo único que te puede hacer es ayudar a crecer como persona. Sí, yo creo que esa es la mejor definición. Cómo eres capaz de entender mejor a otras personas si no eres capaz ni siquiera de entender otras culturas, ¿no? Todo eso te va construyendo una personalidad y te hace mejor. Sí, sí, sí. La sensibilidad cultural. Sí, absolutamente. Y por eso también es tan interesante tener esos choques en los cuales vas a aprender un poco de cada cultura qué cosas son o qué cosas ofenden, qué cosas no ofenden. Muy interesante y yo creo que es algo que puedes tenerlo viajando, pero nunca lo vas a experimentar tanto como emigrando y viviendo en otro país. Teniendo la experiencia completa, ¿no? La inversión absoluta en otra cultura. Sin duda, la inmersión de vivir, de trabajar, de ir, tomarte el colectivo para ir al trabajo, digamos, no en un viaje de 15 días, sino viviendo. Y una cosa muy buena que es tener una vida que ni siquiera imaginaste tener. Es decir, yo muchas veces puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida si toda mi vida hubiera sido en Colombia. O cómo hubiera sido mi vida si toda mi vida hubiera vivido en España, ¿no? Bueno, toda la parte hubiera vivido en España. Y no es ni la mitad de interesante, apasionante, increíble que ha sido al poder vivir en diferentes países y tener un montón de anécdotas, historias que jamás imaginaste vivir y momentos que no se pueden repetir solamente por la decisión de emigrar, por la decisión de intentarlo y de probar suerte en otro país. Y de haber salido, sí, sí, Y de sí. haber salido, claro. Kevin, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Ya tenía muchas ganas de venir al podcast.